Los que vienen por primera vez dirán, uy, primera vez que vengo a una iglesia cristiana y ya me van a hablar de plata, ya me van a pedir plata. Mire, yo soy consciente de todos los engaños, abusos, robos que hay alrededor de este tema. Es un tema bastante sensible, pero quiero que me escuche hoy. Dese la oportunidad de escuchar lo que tengo por decirle. ¿Por qué? Porque es una realidad que en algunos círculos cristianos hay muchos robos y abusos con el tema del dinero. ¿Qué dicen las personas de allá afuera sobre la iglesia? Ya va para la iglesia a que le roben la plata, a darle la plata al pastor. Eso lo escuchamos, eso es algo que dicen allá afuera. Sumado a algunos videos que seguramente usted ha visto en Facebook alguna vez de abusos, de gente pidiendo de forma descarada en algunas iglesias. Entonces hay como una noción general en nuestra sociedad de que en las iglesias cristianas se roba plata. Ahora le quiero preguntar, ¿eso es verdad? Sí, sí. No podemos cerrar nuestros ojos ante esa realidad. Hay algunos lugares donde abusan con ese tema del dinero. Pero así como es real que en algunos lugares roban, y hoy será el día para mostrarle cómo roban, también es real que la Biblia dice que sí debemos dar, que debemos ofrendar. Y yo quiero enseñarle qué dice la Biblia acerca del tema. Entonces yo tengo dos objetivos con esta enseñanza. El primero va a ser denunciar algunas malas prácticas que hay en algunos lugares. Voy a decirle que esas prácticas no van en línea con las Escrituras, no son amparadas por la voluntad de Dios. Quiero que hagamos un pequeño recorrido por la historia bíblica para enseñarle cómo daban en la antigüedad, y quiero que lleguemos al presente para ver qué es lo que Dios quiere de nosotros en esa área. ¿Qué es lo que quiere Dios de mi ofrenda? ¿Realmente para qué es? ¿Cuánto debo dar? ¿Será que debo dar un porcentaje? ¿Me toca hacerlo? Quiero que me acompañen en eso. ¿Bien? ¿Me acompaña? Arranquemos por las denuncias. Hicimos un pequeño video recopilatorio donde vamos a encontrar algunos falsos maestros pidiendo dinero de forma, como le digo, pues descarada. Entonces, tomémonos 3 minutos para ver este video. Por favor, producción, apaguemos las luces y contemplemos esto que tenemos preparado. ¿Cuántos de ustedes no vinieron en esta How mañana? many were not here this morning? That's 95%. 95%. So I'm going to give you the review. Te voy a dar el repaso. El pecado original del Edén fue el robar el diezmo. The original sin was stealing of the tithe. If you go to please Genesis chapter 2:16 verse 2:16-17. Si ves Génesis 2, versículo 16 o And the 17. Lord commended the man, saying, "Oh, every tree of the garden you may freely eat, Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás but the comer, tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. mas del árbol de la ciencia del bien y del mal For no the day comerás, that you eat, you shall surely die." porque el día de que él comiere ciertamente morirás. Quiero que me vean todos. Everybody look at me. Dios le dijo a Adán: God told Adam, toda esta tierra es tuya. the whole earth is yours. Tiene todos los recursos que tú necesitas. It has all the resources you need. Pero hay una cosa que no me puedes tocar. But there is one thing you can't touch, Es lo que es mío. that which is mine. El árbol del conocimiento del bien y el mal representa o simboliza el diezmo. Entonces apunte con toda claridad lo que usted está dando. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. No, usted dice: yo no tengo $1,000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo
un terreno, apunte lo que el Señor le diga. Ahora voy a llamar otro tipo de columnas financieras a quien Dios está llamando a dar $500. $500. Si este eres tú, que hoy dieron un salto al vacío y se quedaron sin nada. Esta noche quizás no tienen ni para el transporte, mañana no saben ni qué van a comer, están en cero. Si este eres tú, quiero que vengas al frente, por favor. Ellos son pobres porque espiritualmente su tierra es árida. Por eso no tienen finanzas. Aparte de que Mamón les ha robado toda la vida, su tierra es árida. Usted dice, pastor, es que yo no doy nada porque no tengo nada. Dáselo a Dios, porque entre más das, más lleno serás. Sálgate aquí y llegues a casa, vas a estar repleto. Si le pasó a la viuda, me tiene que pasar a mí porque es el mismo Dios. Engaños, manipulaciones que hay alrededor de las iglesias. Eso ocurre, eso es una realidad. Yo no sé qué siente usted al ver ese video. Puede que nos cause risa, pero esa risa va acompañada de algo de rabia, de algo de enojo, porque tras de que no quieren seguir a Cristo las personas, tampoco nos ayudamos con esas prácticas, y lo que hacen esos falsos maestros con esas prácticas es terminar apartando más y más a Dios, más y más a las personas de Dios, de la iglesia, y se quedan con esa noción de que en las iglesias solo roban plata. Entonces esa es una realidad que tenemos que vivir. ¿Y sabe cuál es el problema? No sé qué me duele más, si el predicador que está engañando o las personas que asisten y se dejan engañar. Porque es responsabilidad de las dos partes. Hasta nos hemos aprendido versículos mal por culpa de esos falsos engañadores. Le voy a hacer una pregunta y usted me responde. ¿Qué hace Dios con el dador alegre? ¿Ha leído ese versículo alguna vez? ¿Qué hace Dios con el dador alegre? Lo bendice. Dios bendice al dador alegre. Lo hemos escuchado alguna vez, ¿cierto? Eso no está en la Biblia. Eso no lo dice la Escritura. La Biblia dice, Dios ama al dador alegre. Pero los falsos maestros se han encargado de manipular ese versículo para hacerle creer a las personas que si das con alegría, entonces Dios te va a bendecir más. Y nosotros no lo creemos. Pero pastor, yo he leído ese versículo en mi Biblia, lo he hojeado. Le reto a que lo busque. No lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Alguna vez hasta vi ese versículo impreso en esas tarjeticas que uno daba de promesas a las personas. Dios bendice al dador alegre. Eso no está en la Biblia. Hay muchos engaños alrededor del tema. Entonces, vamos a arrancar con lo que le dije al principio. Vamos a hacer un recorrido por la historia bíblica para ver cómo daban en la antigüedad, cómo daba la iglesia primitiva donde estaba Pedro, Juan, los apóstoles, y cómo daban en la iglesia ya después de unas décadas, 20, 30 años, que es más similar a la iglesia que tenemos hoy en día. ¿Me acompañan en este recorrido? Vamos a hacer esta línea de tiempo. Entonces, por favor, en su material escriba dar según el Antiguo Testamento. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, la primera imagen mental que se nos viene acerca del dar es la palabrita el diezmo, pedir el diezmo. Cuando usted vaya a algunos lugares le van a decir, mire, el diezmo no es solo para los israelitas, porque antes de la nación de Israel ya habían dos personas que habían diezmado. Y como ellos diezmaron fuera de la ley, entonces el diezmo no hace solo parte de la ley. Ya le voy a explicar qué significa eso. Pero esos dos ejemplos que le van a poner son un ejemplo con Abraham y con Jacob. Son dos circunstancias muy particulares y le quiero contar rápidamente qué pasó. Mire, Abraham, ¿recuerda a Abraham? ¿Sabe cositas de él? Abraham tenía un sobrino, se lo secuestraron. Y Abraham, preocupado por su sobrino, arma un ejército con su familia, son como 120 personas, y se va a la guerra para ir a rescatar a su sobrino Lot. De esa guerra, Dios le concede la victoria y cuando va de regreso a su tierra, Abraham viene con un botín enorme.
recogió muchas riquezas, recogió mucho dinero. ¿Era dinero de él? Sí y no, pues ahora era de él, pero originalmente no era de él. Y en el camino, cuando va a regreso a su casa, se le aparece un personaje un tanto misterioso del que le invito a que averigüe un poquito más adelante. Se llama Melquisedec. La Biblia dice que era el sacerdote del Dios Altísimo, que era el rey de Salem, y se le aparece en el camino a Abraham. Melquisedec bendice a Abraham. ¿Y cuál es la acción que hace Abraham? Génesis capítulo 14, versículo 20 dice lo siguiente: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y a Abraham le dio el diezmo de todo. ¿Sí ve, pastor, que Abraham diezmó? Me surgen al menos dos preguntas sobre esto que les acabo de contar. La primera, ¿era dinero de él? Ya dijimos, no. Segunda, ¿cuántas veces lo hizo? Una vez. No era que Abraham cogiera su celular cada 8 días o mensualmente para llamar a Melquisedec y decirle, ya tengo el diezmo, ya puede pasar por él. No, lo dio una sola vez. Entonces, para el que utiliza esta escena bíblica para decir que nosotros debemos diezmar como Abraham diezmó, entonces debemos diezmar ¿cuántas veces? Una sola vez. Entonces no es un acontecimiento muy válido para decirle a la iglesia que hoy debemos diezmar. Y el segundo es peor aún. Jacob. Conoce algo de la historia de Jacob, ¿cierto? El engañador. Oiga, Jacob está en el peor momento de su vida. Está solo, está en un desierto, se siente abandonado, se siente traicionado y se le ocurre hacer una linda oración a Dios chantajeándolo. ¿Usted ha chantajeado a Dios? Si tú me haces esto, yo te doy esto. Si tú haces esto, yo te doy lo otro. A veces somos hasta, no sé cómo, equivocados en eso. Creer que con chantajes podemos manipular a Dios. Jacob lo chantajea. Génesis 28 del 20 al 22 dice lo siguiente: entonces Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo, ¿y qué hace? Y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Si entonces Dios no hacía estas cosas por Jacob, no era el Dios de Jacob. Versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me des, de todo lo que me des, te daré el diezmo. Un chantaje. Si tú me das, entonces yo te doy. Equivocada, esa idea es bastante equivocada. Así no debe ser la forma en que nosotros le damos al Señor. Y es la noción que la mayoría tiene. Señor, yo te doy, pero cuando dan, creen que entonces Dios está obligado a darles más, como si fuera una pirámide. Damos un poquitico y Dios tiene la responsabilidad, la obligación de multiplicarnos y de darnos más. No, esa no es una motivación correcta para dar, pero lamentablemente muchos dan de esa manera. Entonces, ni el ejemplo de Abraham ni el ejemplo de Jacob son buenos textos bíblicos para motivar a la iglesia a diezmar. Pero después aparece la ley. ¿Qué es esto de la ley? Pues ya viene con Moisés. Ahí está pasando la línea de tiempo. Aparece Moisés con la ley. ¿Qué es esto? Usted sabe que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto a través de un desierto. En ese desierto Dios coge a esta multitud de personas, que ya lo estudiamos hace un mes, que eran casi 2 millones de israelitas. Era mucha gente. Y Dios los va a organizar. Les entrega las cosas que ellos deben hacer, las cosas que ellos no deben hacer, los organiza, y dentro de las cosas que hace Dios es partir a toda esta gente en 12 tribus. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Las 12 tribus de Israel. Coge a 11 tribus, deja una por aparte, la tribu de los levitas, y le dice a las otras 11 tribus, miren, ustedes pueden hacer negocios, ustedes pueden sembrar la tierra, pueden tener ganado, pueden enriquecerse, pueden vivir. Pero a esta tribu, la de los levitas, que eran los sacerdotes, Dios le dice, ustedes no van a producir de la tierra, no van a poder producir nada para vender, no van a poder tener ganado. Y los levitas le habrán dicho a Dios, ¿y entonces de qué vamos a vivir? Porque los otros 11 están felices haciendo dinero, ¿y nosotros de qué vamos a vivir? Pues Dios les dice, ustedes, los sacerdotes, se van a dedicar por completo al servicio en el templo.
Van a traer las oraciones del pueblo, van a sacrificar los animales, van a cantarle al Señor, a cantar con el pueblo, van a ser los que prediquen, y ellos serían los encargados de toda esa parte como religiosa en el pueblo. ¿Y de qué van a vivir? Pues Dios da la siguiente orden, la siguiente instrucción. A las otras 11 tribus, de todo lo que hagan, de todo lo que produzcan, de todo lo que consigan, el 10% es para la tribu de los levitas. ¿Cómo suena eso? Bien, agradable, ¿cierto? A los pastores, perdón, generalizo, a los pastores les encanta predicar de ese texto. Todo es para los que trabajan para el Señor. El 10% de todo lo que ustedes hagan es para los levitas. Hay un problema, y es que cuando enseñan sobre este texto, no lo terminan de leer, solo enseñan lo que les conviene, lo que quieren enseñar. Porque resulta que, aunque los levitas van a quedarse con el 10% de todo lo que los demás dan, hay ciertas condiciones y restricciones para ellos. Y quiero leerlo con usted. Números capítulo 18, versículo del 8 al 16. Mire lo que dice la Escritura. Entonces el Señor habló a Aarón. Aarón era el jefe de los sacerdotes. Y le dice: yo te he dado el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los israelitas, te las he dado a ti como porción y a tus hijos como provisión perpetua. ¿Qué significa perpetua? Para siempre. Esto será tuyo de las ofrendas santísimas preservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, aun toda ofrenda de cereal, toda ofrenda por el pecado, toda ofrenda por la culpa, que ellos me han de presentar será santísima para ti y para tus hijos, como ofrenda santísima la comerás, todo varón la comerá, cosa santa será para ti. Esto también será para ti, versículo 11, la ofrenda de sus dádivas, todas las ofrendas mecidas de los israelitas, las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo como porción perpetua, todo el que esté limpio en tu casa podrá comerla. Ese texto suena agradable, suena bien, pero como le digo, llegan solamente hasta ahí, hasta ahí. Porque ¿cuál es la condición? Versículo 19 y 20 de ese mismo capítulo, en ese mismo contexto. Todas las ofrendas de lo que es santo que los israelitas ofrezcan al Señor, las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, como porción perpetua. Es un pacto permanente delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. Entonces el Señor dijo a Aarón: no tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Para los sacerdotes, yo soy tu porción y tu herencia entre los israelitas. Bien, entonces los israelitas les traerían el 10% de todo lo que produjeran, ellos vivirían de eso, pero no podían heredar absolutamente nada a sus siguientes generaciones, ni podrían tener ninguna posesión dentro del pueblo de Israel. Esas eran las condiciones. Los levitas dijeron: aceptamos. El pueblo de Israel dijo: aceptamos, y funcionó de maravilla. ¿Qué pasa hoy en día? Hay algunos pastores que están a favor de pedir el diezmo como se pedía en este texto. Y yo digo lo siguiente: listo, si quieren pedir el diezmo como lo pedían en este texto, está bien, pídanlo. Pero entonces también vivan como vivían los levitas. Pero yo no veo que ellos vivan como vivían los levitas. Se quedan con los diezmos y se la pasan comprando el carro último modelo. Se quedan con los diezmos y se la pasan teniendo los últimos aparatos de lujo, la casa más lujosa, y empiezan a llenarse y a llenarse sus bolsillos y empiezan a llenarse de propiedades. El lote de la iglesia, ¿a nombre de quién está? Del pastor. El carro de la iglesia, ¿a nombre de quién está? Del pastor. Y se empiezan a llenar y a llenar los bolsillos. Y mire que una condición para estos levitas era que los hijos de ellos tenían que seguir los mismos pasos. O sea, los hijos de los sacerdotes tenían que también ser sacerdotes. Yo no veo que los hijos de los pastores que piden los diezmos también se vuelvan pastores. Eso no ocurre. Eso no ocurre. Hay mucha manipulación en cuanto a eso. Entonces, solo predican lo que les conviene, solo predican lo que quieren, lo acomodan para ellos poder llenarse los bolsillos. Triste eso. Triste que ocurran esas situaciones, hermanos, pero es una
realidad. Y si algún día, por alguna razón, usted tiene que irse a otro lugar, a otra iglesia cristiana, abra bien los ojos para que con lo que le digan, con lo que le estén predicando, no lo estén manipulando, presionándolo para que dé con un texto fuera de contexto. ¿Ok? Oigan, esta idea de Dios para sostener a los sacerdotes al principio funcionó de maravilla. Las demás 11 tribus traían todo con alegría, los sacerdotes comían y había un equilibrio balanceado en el pueblo. Ocurrió un problema. A medida que fue avanzando la historia, el pueblo de Israel se alejó de Dios. ¿Lo recuerda? Se olvidaron de sus caminos, se olvidaron de sus mandatos, se olvidaron de sus preceptos y entonces, por ende, el pueblo se olvidó de los sacerdotes. Y como los sacerdotes no podían ni producir, ni vender, ni tener tierras, entonces la comida empezó a escasear. Y yo no los justifico, pero uno con hambre, cuando el hambre está ahí, es complejo. Y todo el sistema sacerdotal de Dios se volvió corrupto. Toda la tribu de levita, tenemos un registro en casi todo el Antiguo Testamento, que se corrompieron. ¿Qué ocurría? Los israelitas, por ejemplo, llevaban la ovejita para el perdón de pecados. ¿Se acuerdan que mataron una ovejita para pedir perdón por los pecados? Llevan la ovejita, la llevan a las puertas del templo, el sacerdote se la recibía ahí, entraban la ovejita, cerraban la puerta y la ovejita nunca la mataban, sino que la sacaban por otra puerta, la vendían y con eso conseguían la papita, lo de comer. Como le digo, yo no los justifico porque nuestras circunstancias nunca van a ser una excusa para pecar, pero sí de alguna manera alcanzo a entenderlos. La situación estaba bastante complicada. Uno de los textos más famosos que utilizan estos falsos predicadores para pedirle la ofrenda o el diezmo a las personas está en Malaquías. ¿Ha escuchado una prédica alguna vez de Malaquías? ¿Qué dice Malaquías? Malaquías es, según la línea de tiempo, el último profeta antes de Jesucristo. Eso ya es después, desde Moisés hasta Malaquías hay más o menos unos 1100 años, 1200 años. Y Malaquías aparece delante del pueblo y les dice: ustedes han robado a Dios. Y el pueblo pregunta: ¿y nosotros en qué lo hemos robado? Malaquías les dice: lo robaron en los diezmos y en las ofrendas. Mi casa está pasando hambre, mi casa está pasando necesidades. Y Malaquías les dice: prueben en esto a Dios. Traigan sus diezmos al templo, al alfolí, y verán que los cielos se abrirán y tendrán bendiciones y grandes bendiciones sobre ustedes. Y Dios cuidará de que sus cultivos no sean comidos por la langosta, de que no sean comidos por las plagas. Eso dice Malaquías. ¿Para quién era ese mensaje? Para el pueblo de Israel, que se habían olvidado de llevar el diezmo al templo. ¿Ese mensaje era para la iglesia? ¿O es para la iglesia? No, no. Ese mensaje no es para nosotros. En primer lugar, como predicamos hace 8 días, nosotros no tenemos un templo al cual llevar los diezmos y las ofrendas. Entonces, ese mensaje no es para la iglesia. Ni las bendiciones son para la iglesia, ni las consecuencias son para la iglesia. ¿Por qué? Porque el predicador se pone en pie y les dice: así como Malaquías le dijo al pueblo, también les dice a ustedes: así ustedes están robando a Dios, pero prueben a Dios, traigan el diezmo aquí a la iglesia y entonces Dios abrirá los cielos y verán muchas bendiciones. Pero si no traen los diezmos, le dicen estos predicadores a las personas, entonces vendrán consecuencias por eso. Y dicen: bueno, para el pueblo de Israel era la langosta, el revoltón, dice el texto, pero para ustedes podrá ser que se les dañe el carro, para ustedes podrá ser que se les dañe la lavadora, que los despidan del trabajo, y manipulan el texto. Un montón de alegorías, de engaños. Oiga, yo he visto iglesias donde a la entrada ponen una hojita con los que no han diezmado este mes. Diezmadores morosos. Diezmadores morosos. ¿Lo hacemos aquí un día? ¿Quién? Diezmadores morosos. Y todo sale fruto de malas interpretaciones del texto, de esas manipulaciones de estos falsos predicadores. Pero como le digo, no sé qué me preocupa más, si el falso maestro o los
perezosos creyentes que están ahí sentados y no abren su Biblia para revisar si los están engañando o no. ¿Cuánto daban en el Antiguo Testamento? ¿Se ha preguntado eso? El diezmo. No era solo el 10%. El pueblo de Israel tenía que dar el 10% para el sostenimiento de los líderes sociales, tenían que dar el 10% para las fiestas, porque los judíos tenían muchas fiestas y tenían que sacar otro 10% para el sostenimiento de esas fiestas, y había un 3.3% que tenían que dar para la ayuda social, para el sostenimiento de los huérfanos, para el sostenimiento de las viudas. Entonces, si revisamos cuánto daban en el Antiguo Testamento, no era el 10%, era el 23.3%. Entonces, si alguien dice, no, yo quiero dar como daban en el Antiguo Testamento, listo, délo así, pero tiene que dar el 23.3%. ¿Ok? ¿Alguien quiere dar de esa manera? No, alguien dirá, uy, me salvé, ya no tengo que dar todo ese porcentaje de mi sueldo. No, eso era únicamente para el Antiguo Testamento. Ahora vámonos para el Nuevo Testamento, para la llegada de nuestro Señor Jesús. ¿Jesús habló del dinero? Bastante, muchas veces, en muchas conversaciones Jesús tocó el tema del dinero. ¿Jesús habló acerca del diezmo? Sí, en repetidas ocasiones habló acerca del diezmo. Una vez estaba Jesús peleando con los fariseos, debatiendo cariñosamente con los fariseos. Y les estaba diciendo, ustedes diezman la menta, el eneldo, el comino, pero se olvidaron de la justicia, de la fe y de la misericordia. Y de nada sirve que estén diezmando eso si no tienen un corazón cercano a Dios. Eso les dice Jesús a estos fariseos. ¿Qué dice Jesús sobre la ofrenda cuando la traemos al altar y estamos al templo y estamos en discusiones con otra persona? ¿Lo recuerda? Si tú traes tu ofrenda al templo y tienes una dificultad con alguien, deja tu ofrenda, primero ve y ponte a cuentas con tu hermano y después si vienes y ofrendas. ¿Eso de qué habla? Para Dios, ¿qué es más importante? Tu corazón, tu corazón. De nada sirve que des, de nada sirve que ofrendes mucho, si tu corazón no es manso, si tu corazón no es humilde, si tu corazón no es sensato delante de los ojos de Dios. De nada sirve que ofrendes si eres una persona orgullosa. De nada sirve que ofrendes si lo haces para que las demás personas te vean. No sirve para absolutamente nada. Jesús habló bastante del dinero, pero este texto que le voy a leer a mí me produce bastante risa. Venga, ¿alguno de ustedes quisiera que fuéramos como la iglesia primitiva? Esos primeros discípulos, los primeros apóstoles que estaban, ya cuando Jesús asciende a los cielos, ¿se acuerda que los discípulos están a las puertas del templo y hay una iglesia ahí bonita, como de cuántos asistentes? Como de 3,000, 4,000 asistentes, una iglesia enorme y están allí todos reunidos. Yo quisiera ver cómo era esa iglesia, pero quiero contarle cómo ofrendaban, a ver si alguno de ustedes se anima a ofrendar de esa manera. Entonces, dar según el Nuevo Testamento, por favor, ahí en su material, en el segundo punto, y acompáñeme a Hechos capítulo 2, versículo 44 al 45. ¿Qué dice la Biblia? Esta es esa iglesia que estaban allí reunidos a las puertas del templo. Todos los que habían creído, ¿nosotros hemos creído? Amén. Estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Versículo 45. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. ¿Alguno quiere ofrendar así? ¿Amén? Ahorita me dijeron que amén ya. No, sería una irresponsabilidad hoy ofrendar de esa manera. ¿Por qué esas personas ofrendaron así? Porque había una promesa de Jesús que ellos malinterpretaron. ¿Cuál fue la promesa de Jesús? Yo vuelvo pronto. Pronto. ¿Cuánto tiempo es pronto? Si alguien nos dice vengo pronto, ¿qué tiempo le damos a ese pronto? Ellos lo interpretaron como que Jesús de pronto venía en un mes, en 2 meses, a lo mucho en un semestre y ya si se tarda mucho en un año. Y si Jesús ya viene, si ya este mundo se va a acabar y nos vamos para el cielo, ¿de qué me sirve a mí tener una casa? ¿De qué me sirve a mí tener un lote? ¿De qué me sirve a mí tener caballos? ¿De qué me sirve a mí tener propiedades? Y entonces estas personas que estaban seguras de que Jesús ya venía, vendieron todo.
absolutamente todo, y lo trajeron, dice la Biblia, a los pies de los apóstoles, y los apóstoles repartían a todos por igual, por igual. Se volvió un problema, porque Jesús no regresó ni en un mes, ni en 2, ni en 6 meses, ni en un año. Ya llevamos 2023 años esperando que vuelva, pero volverá. ¿Cuál fue el problema? Que la gente entregó todo su dinero, entregó todas sus propiedades, y como eran 4,000, 5,000 personas, dígame qué dinero hay que alcance para alimentar a toda esa gente. Y entonces empezaron a repartir, y con el tiempo la comida también empezó a escasear. Y empezaron a haber problemas en esa iglesia primitiva, porque con facilidad una persona que había salido de todas sus propiedades ahora estaba ya, perdónenme la expresión, recostado, diciendo como, bueno, yo salí de todo lo mío, ahora tienen que alimentarme, tienen que darme todas las cosas. Ese modelo del que le estoy contando se replicó en algunas iglesias. Por allá había otra iglesia en Tesalónica, esta que le estoy contando es en Jerusalén. En Tesalónica había otra iglesia y están viviendo la misma situación, y Pablo les escribe una carta diciéndoles: el que no trabaje, que no coma. Porque hay algunos de ustedes que están ahí recostados esperando a que les den todas las cosas. No, si tú no trabajas, no vas a comer. Y Pablo como que motiva nuevamente a estas personas a que salgan a buscar trabajo, a que se sostengan. Incluso Pablo, que se dedicaba a las cosas del Señor, trabajaba. Él hacía carpas para no ser una carga para la iglesia, y con eso se sostenía. Eso dice la Escritura. Entonces, no queremos dar como en el Antiguo Testamento, 23.3%. ¿Queremos dar como en el Nuevo Testamento, como esta iglesia primitiva? Amén. No. Tampoco Dios espera que demos de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios de nuestra ofrenda hoy? ¿Cómo debemos dar? ¿Cuánto debemos dar? ¿Para qué debemos dar? Tercer punto, por favor, escriba: la iglesia hoy. ¿Para qué ofrenda usted? ¿Por qué ofrenda usted? Porque es un mandato. Ok, pero ¿para qué lo hace? ¿Sabe para qué es su dinero? ¿Para qué dice la Biblia en las cartas del Nuevo Testamento en lo que se debe gastar ese dinero? ¿Sabe? Sospecho que muchos no lo saben, y sencillamente lo estamos haciendo como por inercia. Ofrendamos porque los demás lo hacen, pero la Biblia sí nos deja ver en el Nuevo Testamento para qué debe ser utilizado el dinero de la ofrenda. Hay gente que cree que ofrenda y que Dios está allá en el cielo como con una cuenta bancaria escribiendo todas las ofrendas que la gente da. ¿La ofrenda es para Dios? No. ¿La ofrenda es para Dios? No. La Biblia en ningún lugar dice que nosotros debamos ofrendar para Dios. La ofrenda tiene destinos específicos, y quiero narrarle algunas cosas de para qué debe ser gastado el dinero en las ofrendas. Lo primero que vemos cuando leemos las cartas del Nuevo Testamento, las que escribió Pablo, y revisamos el contexto y lo que estaba pasando, es que ese dinero, esas ofrendas, eran destinadas para ayuda de nuestros hermanos, de los hermanos en la fe, para ayuda de otros cristianos. Por ejemplo, Primera de Corintios en el capítulo 16 y Segunda de Corintios en el capítulo 8 y 9, es Pablo pidiendo dinero a las iglesias porque los hermanos de Jerusalén están pasando hambre. Entonces Pablo está recolectando dinero para ir a llevarles dinero a estos cristianos en Jerusalén y que ellos puedan sostenerse. La carta a los Filipenses, ¿sabe por qué fue escrita la carta a los Filipenses? Pablo está encarcelado y la iglesia de Filipos recoge una ofrenda para llevársela a Pablo y que él pueda sostenerse allí en la cárcel. Entonces, una de las principales razones por la que nosotros ofrendamos es para ayudar a nuestros hermanos que están en necesidad. ¿Ok? ¿Sabía usted que entre nosotros hay personas que no tienen para pagar, por ejemplo, el recibo de la luz? O que les está costando pagar el arriendo, o que se acabó el trabajo. ¿Quiénes están para ayudarles? La iglesia. De lo que usted ofrenda, nos acercamos eventualmente a algunas familias que están pasando necesidades, a ayudarles y a suplirles esos gastos mientras que salen de ese bajón. Pero esa es una de las razones de la ofrenda, para ayudar a nuestros hermanos. Bien, de ahí la canasta del amor. Otra de las razones que encontramos en el Nuevo Testamento para la razón de ofrendar es para poder predicar el evangelio.
¿Sabe para qué Pablo escribió la carta a los romanos? ¿Ha leído alguna vez la carta a los romanos? Es una carta preciosa, muy doctrinal. La carta a los romanos Pablo la escribió para pedirle plata a la iglesia en Roma porque él quería ir a predicar a España y que le financiaran el viaje misionero. Porque es que esos viajes eran costosos. ¿Y de dónde iba a salir el dinero? De las ofrendas de las personas en la iglesia. Hoy nuestra necesidad más grande, el objetivo más grande nuestro como iglesia es que las personas conozcan de Cristo, conozcan el mensaje de salvación, y tenemos varias estrategias para lograr eso. Por ejemplo, una de las estrategias es conseguir un lugar como estos para congregarnos, y así las personas que están afuera vienen y escuchan el mensaje de salvación. Pero ¿con qué vamos a sostener este lugar? Con las ofrendas. Otra de las estrategias es salir a buscar personas y llevarles un papelito con la información bíblica, un regalito. ¿De dónde cree que sale el dinero para todas esas personas a las que vamos a ayudar, a las que les vamos a compartir el evangelio? De las ofrendas. Como le dije, hace 8 días fuimos a un orfanato a atender 80 niños que no tienen papás. ¿De dónde salen todos los refrigerios y regalos que les llevamos a esos niños? De las ofrendas, y de paso les predicamos el evangelio. Entonces nuestra necesidad hoy es predicar el evangelio, y para eso se necesitan ofrendas, para eso se necesita dinero, para poder seguir predicando el evangelio a más y más personas. Mire, el viernes que viene, este viernes antes de Semana Santa, viernes 22, vamos a darle un regalo a 300 niños del Colegio Nacional, el que queda allí. ¿Qué tiene ese regalo? Ese regalo es una bolsita con el logo de la iglesia, con un mensaje evangelístico por dentro, con un refrigerio y con un par de esferos. Si usted solo compra uno, sale barato. Multiplique eso por 200, por 300, ya es dinero. ¿De dónde sale ese dinero? De las ofrendas. Queremos realmente que las personas conozcan de Cristo. Queremos que el mensaje sea predicado, y para eso es el dinero que nosotros damos en la iglesia. Entonces, razones para las que damos: para el sostenimiento de nuestros hermanos que están en necesidad, para poder seguir predicando el evangelio con diferentes estrategias. Ahora, preguntas que surgen: ¿cuál debe ser mi actitud al ofrendar? Pues bien, cuando Pablo le estaba pidiendo el dinero a las personas para llevarle el mercado o el dinero a las personas en Jerusalén, mire lo que dice 2 Corintios capítulo 9, versículos 7 y 8. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Cómo debemos dar? No de mala gana ni por obligación, porque es que hay algunos que ofrendan con un dolor. Dice, mete la mano al bolsillo, sale el billete de 50,000 y dice: uy, el Señor reprenda, y lo vuelven a meter, No debemos dar de mala gana, no debemos dar por presiones, no debemos dar por manipulaciones, no debemos dar por obligación, sino como cada uno propuso en su corazón. ¿Y qué hace Dios con el que da con alegría? Lo ama. Pero para dar con alegría, hermano mío, usted tiene que entender para qué está dando. Si usted no entiende para qué está dando, no lo va a dar con alegría. Es como si pagara un recibo más. Me tengo que cumplir con esta cuota y ya. No, cuando usted entiende que es para ayudar a otros, para que otros conozcan de Jesús, del mensaje del evangelio que usted ya conoce, usted da con alegría, no por obligaciones, no por manipulaciones. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud al dar? No dar de mala gana ni por obligación. Y llegamos a la pregunta más compleja de todas: ¿cuánto debemos dar? ¿Cuánto porcentaje de nuestro sueldo debemos sacar para llevar con la ofrenda a la iglesia? Pues bueno, quiero leerle el mismo texto, 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, arranca con la siguiente frase: que cada uno dé como propuso. ¿En dónde? En su corazón. ¿Le habla de algún porcentaje? ¿Hay alguna cifra exacta ahí? No, como propuso en su corazón. Es más, yo le digo, si usted no entiende el significado de dar, si usted no comprende lo importante que es el mensaje del evangelio, hasta yo le podría decir: no ofrende, porque no lo está haciendo con la intención correcta y no lo está haciendo de corazón.
No lo está haciendo de corazón. No, como propuso en su corazón. Miren, yo les recomiendo, familias, reúnanse ustedes en sus casas, hagan cuentas y determinen qué porcentaje van a dar en su ofrenda. Pueden dar el 3, pueden dar el 10, pueden dar el 25, pueden dar el 60%, lo que cada uno haya propuesto en su corazón, entendiendo lo que estamos haciendo. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 2 dice que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según qué, según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan ofrendas. Entonces, ¿cada cuánto hay que ofrendar según este texto? El primer día de la semana debemos apartar algo para llevarlo a la iglesia. Eso dice la Escritura. Y ese dinero que vamos a llevar va a ir conforme a lo que nosotros hayamos prosperado. Prosperado. Hay un ejemplo que a mí casi no me gusta dar por lo sensible que es el tema, pero es real, es real. Si tú te ganas un mínimo, pues tu ofrenda va a ser coherente con ese mínimo. Pero si más adelante te ganaste 3 salarios mínimos, pues tu ofrenda también debe ser consecuente con eso que te ganaste. Dice la Escritura, según hayas prosperado. Según hayas prosperado. Importante, familias, Dios no quiere que te quedes sin la leche de la semana por traer la ofrenda a la iglesia. Dios no quiere que tus hijos tengan los tenis rotos en el colegio por traer la ofrenda a la iglesia. Eso no lo quiere Dios. Dios no quiere que no pagues el recibo por traer la ofrenda a la iglesia. No, es que tienes que ser fiel. Es que tienes que eso tiene que ser tu prioridad. Mira, tu prioridad es tu corazón. Y el dar, si lo puedes hacer acá en la iglesia, bien, pero también puedes dar un sándwich a alguien que está en la calle. También puedes coger tu ropa que no utilizas y darla al que tiene frío. También puedes tener una actitud correcta en todo el tiempo de estar dando y ayudando a las personas. Pero la ofrenda no es una obligación. Así como no estás obligado a orar, como no estás obligado a congregarte, como no estás obligado a leer la Biblia, no estás obligado a ofrendar. Eso debe nacer de un corazón sincero, de una actitud correcta delante del Señor. Y con esta información que le estoy dando, espero que logre hacerlo un hábito. Porque así se llama la serie, Hábitos Espirituales. Voy a formar un hábito de dar algo en la iglesia, de ofrendar, porque ya entiendo para qué es, porque entiendo el valor de mi ofrenda. ¿Está bien? Hermanos, hay muchos proyectos. Queremos llegar a muchas personas. Queremos que muchas personas conozcan el Evangelio y sus ofrendas tienen alcances eternos. Lo que nosotros damos aquí en la iglesia llega al corazón de las personas para que puedan conocer de Cristo como su Salvador. Bien, le animo a que se ponga en pie y oramos, por favor. Señor, en primer lugar queremos reconocer que tú nos has dado mucho más de lo que nosotros merecemos. Reconocemos que el alimento que comemos todos los días viene de ti. Que si tú un día dijeras, no los voy a alimentar más, no tendríamos fuerzas para alimentarnos. Tú nos provees el alimento. Tú nos provees la ropa que tenemos. Tú nos provees los recursos que nos llegan quincenal, mensualmente. Eso es provisión tuya, Señor, y te reconocemos a ti como nuestro proveedor. Gracias por eso. Gracias por darnos tanto. Gracias, mi Dios. Gracias también por regalarnos el mensaje del Evangelio, por regalarnos la luz, la salvación a través de Cristo Jesús. Ahora, mi Dios, de todo lo que tú nos has dado, tú nos dices que ofrendemos como un acto de amor, que demos para que otras personas también tengan esa luz del Evangelio, para suplir las necesidades de otras personas que pueden estar pasándola mal. Y tú nos has llamado a eso, Señor. Ayúdanos a ser diligentes con este hábito espiritual del dar. Queremos ser consecuentes con lo que tu palabra nos dice, Señor. Gracias por este mensaje de hoy. Gracias por la instrucción que nos das ahí en las Escrituras sobre este buen hábito, mi Señor. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.